La ruta nos vuelve a llamar. Y no es por una figura. Nos dirigimos a una ciudad donde los ciudadanos dibujan la historia argentina en la ciencia, en la política y en el deporte. El destino es Saladillo, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Allí nacieron figuras como Alejandro Posadas, quien filmó la primera película en la historia argentina operando a un paciente, o Alejandro Armendáriz, primer gobernador de la provincia en el regreso de la democracia. Y cómo olvidarnos del Vasco o de Articochea, quien en algún potrero de por acá nomás, se embarraba soñando con lo que luego logró. Seguimos nuestro camino y luego de varias rotondas llegamos a un taller con mucha historia. Tocamos el timbre y nos abre quien hoy hace lucir un apellido, Giustosi, Fabián Giustosi. Grata bienvenida y saludo mientras recorremos las entrañas del taller entre trofeos ya opacos por los años, autos y fierros que en algún momento eran dueños de todos los flashes. Literalmente se respira la historia. Así nos ubicamos en la sala de armado de motores para empezar a descubrir los orígenes de un apellido con historia. ¿Se acuerdan los 4 motores que trajo Di Palma con Traverso y Quito del Conti que iban a hacer la categoría de las camionetas? Sí, que me acuerdo. Este es uno de esos motores. Esas camionetas que iban a hacer ellos, Claro. que lo iban a hacer, los de Stock Car también iban a hacer. Claro. Ese es uno de esos motores que quedó. ¿Y este bulto qué es? Bueno, es un rolo. En realidad es el... ¿Es un qué? Un rolo. Un rolo. Bueno. Rolo, lo que se utiliza para medir el ADN. ¿Lo vas a poner acá en el taller? No, ¿Cómo no? ¿Y dónde lo vas a poner? dentro de un colectivo. Es un proyecto muy lindo en el cual se está llevando a cabo. Pero El perdón, rolo presente... ¿es transportable? Sí, va a estar instalado dentro de un colectivo de una forma muy particular, en la cual el objetivo es llevarlo a todas las carreras para que quienes quieran utilizarlo lo van a poder hacer, como también así el hecho de tener un servicio puerta a puerta para aquellos equipos que les resulte incómodo poder moverse. Mi familia de por sí ha sido una familia de automovilismo y por sobre todo TCista. Los primeros en correr en el TC fueron mi tío Carlos Giustosi cuando comenzó con un Valiant y después mi tío Julio Giustosi cuando corría con una Coupe Chevy. Las peñas en aquel momento se llamaban la Asociación del Turismo de Carretera y la otra peña el Pistón Roto. Yo empecé a correr de grande en el automovilismo, debuté en el año 96 en el TC con un auto de Orlando Rodríguez, quien fue quien me dio la oportunidad. Pero eso fue mi debut como piloto de TC, después pasé al TC Pista, volví al TC. En esa época no había problema y uno podía ir y venir a una categoría sin ningún inconveniente. Sí, los tiempos para correr eran elásticos. Se daba una prueba de suficiencia que tenía que estar uno dentro del 103% del mejor tiempo de ese fin de semana. Hice un año de colegio secundario y automáticamente en aquel momento, bueno, dejé de estudiar para trabajar porque mamá era sola y mis 2 hermanos éramos chicos los 3, teníamos que trabajar. Así que dejé de estudiar y me fui a trabajar y empecé a trabajar con mi tío Miguel Giustosi. Eso fue en el año 79, una cosa así. Y desde ese entonces al día de hoy que he estado vinculado por sobre todas las cosas al turismo carretera. Recuerdo haber armado mi primer motor de turismo carretera y a los 17 años. En aquel momento fue para Héctor Pachalat, era muy chico. Un día la peña en la que trabajábamos, como no tenían plata para pagarnos, me dieron 10 rifas para vender, ya es esto. Lo he contado y no me molesta volver a contarlo. Y me quedé con esas 10 rifas, salí a venderlas. En aquel momento eran 10, no me acuerdo si eran 10 australes, qué era, pero salí a vender y vendí una sola y fiada. Ya digo, lo único que falta, que no la cobre, entonces fui y se la pedí. Y en aquel momento se lo di a mi hermano Javier, que también estaba trabajando ahí en la agencia. Digo, tomá Javier, guardalas. Habrá sido principio de año. Y a fin de año, un domingo, estaba trabajando yo después del sorteo, creo que fue un domingo. Y entró en aquel momento que era presidente de la peña, Carlito Marconi, y vino contento. Fabi, qué bien, te lo merecí, me abrazaba. Y yo no entendía ni qué había pasado. Y bueno, me había sacado el primer premio de la rifa, que era un Renault 12 TL 0 kilómetros.
Y bueno, y ahí comenzó una gran historia. Yo en esa época tuve la posibilidad de irme a trabajar a Estados Unidos con Tato Ferrea, pero no pude hacerlo por no ser solvente, por no tener posibilidad económica, por no poder justificar que iba, por ser menor de edad. No se me pudo dar la posibilidad de que Tato Ferrea me llevara a trabajar con él. Así que lo que hice en su momento fue vender el auto, me compré todas las herramientas para empezar a trabajar como mecánico y me guardé el dinero para un año de alquiler, un año de luz, compré todas las herramientas y abrí un taller. Con la suerte que más allá que siempre estuve vinculado al automovilismo, cuando abrí el taller de autos de calle, al año, en aquel momento Roberto Zabaleta vino a decirme, Fabián, dice, me vino a preguntar, yo estaba en cama, y me dice, ¿cuánto ganas con el taller? Y con él ganaba 20 pesos, bueno, nosotros te damos 40, pero cerrá el taller y dedicate al autocarrera solamente. En ese momento fueron a comprar el auto de Juan Rota, que le había hecho para Juancito el hijo, y el auto nuevo, había corrido una sola carrera. Y bueno, de ahí es como que empecé de firme con el automovilismo. Empecé a armar mi propio motor. Antes, cuando yo corría, alquilaba motores a Patricio de Palma, y después la historia de la vida terminó él alquilándome motores a mí. Ahora, ¿no te ha molestado, como hemos visto en algún momento, que te hayan medido con un colega, que te hayan trabajado tu motor en otro, a ver si el otro era mejor que el tuyo? ¿Eso no te lastimó? No sé si la palabra es lastimar, tal vez la palabra sea incomodar. Creo que lo que se ha perdido en tantos años, un poco los códigos, la ética. Hoy, en el afán de poder encontrar lo mejor, por ahí pilotos, equipos o dueños de motores no le dan valor a lo humano, a lo que uno le dedica. Si bien uno cobra un servicio y le pagan para eso, pero uno le dedica más que el tiempo que debería dedicarle. Le dedica pasión, le dedica el tiempo de la familia, se le dedica un motor. Y por ahí, por 2 o 3 caballos, te cambian, no te entienden o no quieren entender. La excusa de que el patrocinante dice que quiere cambiar porque busca mejor resultado. Es más fácil que te digan, mirá Fabián, voy a cambiar de motor, de motorista, para poner una cosa u otra. Esto pasa por la necesidad laboral que hay, porque cuando uno tiene poco trabajo, entonces accede y acepta ese tipo de reglas de juego. De lo contrario, cuando uno tiene mucho trabajo, así, loco, hacé lo que quiera, yo eso no me presto a ese juego boludo, con el perdón de la palabra, pero así, no me voy a poner a que me saques la cabeza, sacarme la cabeza con el otro tipo, crear una discordia entre colegas. Entonces es muy poco ético, pero hoy no tanto los pilotos, los dueños de equipo hacen ese tipo de carnicería, de juntar a 4 o 5 colegas o motoristas con el afán de tener trabajo, quieren sacar lo mejor de uno y no sacan lo mejor de uno, sacan lo peor, porque en realidad enfrentan a los colegas. Es muy poco ético eso. Está bien, el tipo paga lo mejor y quiere lo mejor, pero a lo mejor por 2 o 3 caballos, que ni siquiera llegás al 1% de lo que es la potencia motor, te cambian por nada. Y los elementos de medición que hoy se usan, el banco de prueba, como el rollo, tampoco son perfectos. Uno puede tener una idea, una aproximación. Sí, te acercan más a... pero no la realidad es que vos vas a un banco de prueba y dices, no, vamos a probar 4 motores, el mejor queda. En el día no lo podés probar, resulta que probás un día lunes a la mañana por un motor, pero si ese motor seguramente lo dejás durante todo el día y haces pruebas durante el día, va a haber una variación sin tocar nada. Que puede haber una variación de 1 caballo hasta de 3 o 4 en el día. Y de un día o 2 días de diferencia puede haber hasta 4 o 5 o más también, por el factor de corrección. Entonces, a lo que yo voy, te prueban un motor y al otro día te prueban otro motor y por una cuestión climática, a lo mejor ese motor, el último, marcó mejor y queda puesto, pero por una cuestión climática, pero bueno, en el rolo o en el banco marcó 3 caballos más. Claro, cosas que claro. no existen. Pero este relato tiene 3 partes: pasado, presente y futuro. Y Fabián no esquiva el bulto cuando se le habla de la actualidad y de ese River y Boca típico de los tiempos modernos entre chasistas versus motoristas. Pero en realidad siempre pasa eso, que hay, el chasista dice que es el auto, Sí, claro. el motorista dice que es El chasis, el sí. auto, Sí. el chasista y el motorista se ponen de acuerdo, no son las gomas, y ninguno se anima a decirle que es el piloto, y el piloto dice que ambos, todo es una porquería. Sí. Entonces siempre está esa discordia entre todos. Pero sí hay algo cierto, que lo único que se puede medir
es el motor que es lo que más en discordia se pone, porque un motor podemos corroborar o comparar uno con otro. Un auto, ¿cómo haces para compararlo? Un juego de gomas, ¿cómo haces para compararlo? El estado de ánimo del piloto, ¿cómo haces para compararlo un día a otro? Claro. Entonces, lo que siempre te da en tela de juicio es lo único que se puede medir, el motor. El motor. Que podés compararlo, medirlo con elementos medibles. Lo demás no podés medir nada. Exacto. Sí, lo demás es la prestación, que pasa en la pista, en Claro, definitiva. después tenés esa discordia que por los benditos parciales que están buenos entre comillas, porque en realidad un parcial de recta dice un parcial de recta, y mirá, me hacen una décima. Sí, es cierto, pero el parcial de recta, el comienzo de ese parcial de recta también depende de cómo salga de la curva anterior. Claro. Entonces eso después se refleja en el parcial, en esa famosa décima que por una décima te taladran la cabeza. Entonces te dices, che, pero me das una décima. Y ya entras en la discordia, quiero ver las cámaras, yo no sé cuánto acelerás, que miremos la telemetría, no, porque la mínima, que esto, que el otro. Bueno, pues es el show, un poco el folclore de eso, ¿no? De la tecnología del TC de hoy. No. Hoy si me decís en qué motor te gustaría trabajar más, y elegiría hoy el Mouras. ¿Por qué si el Mouras? Porque es un motor en el que vos podés desarrollar. O sea, si tenés la habilidad o la picardía de poder hacer algo bueno, podés cambiar elementos, intercambiar elementos, probar, desarrollar. Hoy con estos motores no hay desarrollo alguno. La categoría hizo... Por eso hay menos trabajo, metés menos la mano. Claro, exactamente, sí, se pueden hacer muchas menos cosas. Son Claro. cosas muy puntuales en las que se puede trabajar. Claro. Lo que se logró con esto, lo que la categoría quería, que los motores fueran bien parecidos para que no haya esa diferencia, que cuando el reglamento es abierto y hay capacidad por parte de una persona que logra encontrar un conjunto muy bueno, que muchos lo han logrado por años, y ese motor marcaba una diferencia. Entonces, para que eso no sucediera, porque ese piloto bueno, con un motor bueno y un equipo bueno, marcaba la diferencia y era casi imbatible. Entonces, lo que se logró hacer es que por lo menos los motores sean lo más parecido posible, y hoy hay diferencia de un motor a otro, pero yo creo que del peor motor al mejor motor no debería haber más de 10 caballos. Si bien es cierto que también por 10 caballos te sacan la cabeza, Sí. pero bueno, no sé hasta dónde es tan real o no. Hoy lo bueno que ha tenido esto de los motores, los multiválvulas, el hecho de que han sido muy parejos todos los motores, o son parejos, le da y abre la posibilidad de que gente nueva, motoristas, porque hoy es verdad, son motores, si bien me decís por qué hay diferencia de uno a otro, bueno, porque por un montón de cositas que pueden ser no tan importantes, pero que hacen la diferencia. Pero hoy está más que claro que un mecánico prolijo, con buena mano de obra, puede estar capacitado para armar un motor de esto. O sea, es por eso que se ha abierto un panorama tan grande, que aparecieron tantos chicos nuevos, o no tan chicos, para poder armar estos motores. Se ha simplificado un poco Sí, la mano de obra. Se simplificó mucho la mano de obra y el armado. Ya Claro. hay muy poquitas cosas artesanales. que Y, se a- pueden y hacer. aparte la tecnología. Y aparte la tecnología que hay, que simplificó muchísimo más las cosas. ¿Algún piloto, digamos, fue descortés con tu trabajo? ¿Algún piloto, como lo hacía Traverso a Pedersoli o a Wilke, le pegaba un portazo al auto porque no andaba el motor? No sé si un portazo, pero sí bajarse del auto y decir, esto es una porquería. Bueno, pero uno se va acostumbrando a esas cosas. En realidad, uno de buena cara lo miraba. Yo, por ejemplo, no voy a decir quién es el piloto, pero habíamos armado un motor y en ese momento me lo habían banqueado en otro taller y era un buen motor. Y decidimos no decirle nada, fue una carrera de Buenos Aires, decidimos no decirle nada a ese piloto de la mejora que había tenido el motor, que era importante, se había notado, lo habíamos podido reflejar en el kilómetro y en el banco también, no había rolo en ese momento. Y cuando salió a la pista, que dio la primera segunda vuelta, se bajó enojado, dice, no dijo esa palabra, peor dijo, no porque no voy a decir, pero dice, esto es una porquería, y pegó un portazo. Y estaba yo junto con el colega, en aquel momento habíamos comparado el motor y que sabíamos que un motor bueno, entonces yo lo llamo y le digo, pero escúchame, ¿lo aceleraste a fondo? Entonces, como decía, una cosa así, entonces, sí, pero uno con el tiempo se acostumbra a escuchar esas cosas, y lo malo, lo que no se dan cuenta los pilotos, que eso no suma. En realidad lo mejor que te pueda pasar es que el piloto se baje y te diga, mira Fabián, no lo noto bien, vení, miremos las cámaras con la tecnología que hay, fijemos, ¿no?, qué está pasando, si vos decís que está bien, yo no lo noto bien, comparémonos con otro. Esa es una forma de sumar y de trabajar. Eso que se bajan los portazos, primero que no son nada, no son nadie para hacer eso. Lo podría hacer Traverso porque era Traverso, lo podría hacer un Ortelli por los títulos que tiene, pero ni tampoco es así, porque no suma nada, eso, la verdad que no ayuda.
Y cuando yo empecé a correr, bueno, corría en el TC Pista, corría en el TC, volví al TC Pista, volví al TC, pero económicamente no estaba bien. Y la última carrera que corrí, si mal no recuerdo, fue una carrera de La Plata. Me va a matar mi mujer cuando escuche esto, porque yo me iba a las carreras y por ahí no le dejaba plata ni para los pañales, nada, entonces era una locura. Yo digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces dije, esto no corresponde, entonces dije, no corro más. No corro más a ese nivel, digamos, de gasto. Por un problema moral y económico. Es que no se podía, yo me encantaba, pero yo mientras estaba viernes, sábado y domingo gastaba lo que no tenía y lo que no era mío. Claro. Y ya el domingo terminaba la carrera, tenía la cabeza como un bombo y digo, ¿qué hago mañana? Entonces es una locura, digo, es un vicio, una adicción el automovilismo, ¿viste? Entonces te lleva a gastar mucho más. Y por eso hay gente que termina complicada, ¿no? En la época de andar con poco peso, lo ideal era sacar al acompañante. Nuestra mejor idea fue subir un maniquí, pero bueno, no nos fue muy bien porque obviamente no lo dejaron correr. Seguramente no lo vistieron bien. No, después el tema fue cuando decidimos subir por una cuestión de peso a un conocido, no me acuerdo el nombre, pero queda feo decirlo, pero era un enano. Y la verdad que lo subimos al auto pensando que iba a pesar poquito. Pero lo que menos sabíamos que era una bigornia lo que pesaba, era chiquitito. Pero ¿cómo lo instalaban en la butaca? No, fue la verdad que terminó enojado, descompuesto, pero sí, fue muy real. Subimos a un enano dentro del auto y pensando que iba a ser livianito. Terminó resultando pesado, se terminó enojando, no veía nada, pobre, la verdad que... Pero bueno, es otra de las tantas anécdotas del pelotero. Anécdotas de un sonar. Sí, tal cual. Y la herencia es un clásico en los Giustossi. Uno le enseñó al siguiente y así se fue transmitiendo esa pasión. Y Fabián no quiso ser menos y estiró una generación más cuando su sobrino Ezequiel fue otro de sus alumnos que entre llaves, criques, destornilladores, grasas y facultad se hizo camino al andar. Entonces, la historia no termina acá. Y así es como llegamos a uno de esos bares típicos de pueblo, esos que habitan las ochavas, con barandas en diagonal en sus puertas y con clásica madera predominando la escena, mesas chicas como para un café de mañana o el vermú de la tarde. Pero a pesar de ser media tarde, invito a Ezequiel a un par de café como para una charla relajada y que nos cuente qué sabe de la historia que empezaron sus antepasados. Arranqué desde pequeño, como cualquiera que por ahí arranca en este ambiente. Fabián en ese momento, mi tío, tenía un taller de mecánica de calle. Y nada, yo desde chiquito tuve como bastante inquietud por el tema de los motores. Me gustaban los autos, los carburadores. Iba desde chiquito, 4 o 5 años, y desarmaba por ahí un carburador, lo volvía a armar. A pedirle rulemanes para el carrito. Exacto. Un corte ahí intermedio de unos 5 o 6 años, en donde me fui a estudiar a La Plata, ingeniería, porque ya mi vocación estaba apuntada a eso. Nada, me gustó, siempre me gustó, desde muy chico tuve muy definido lo que quería y estaba involucrado con esto, pero bueno, también por el otro lado la familia... La ingeniería especializada en algo, mecánica. Pero bueno, en la familia, nada, tuve la posibilidad de que me puedan enviar a estudiar, y también era como la meta de varios de mi familia que no pudieron cumplir, como pudo haber sido Fabián y mis tíos, mi viejo. Entonces, bueno, nada, me dijeron, bueno, estudia y después haz lo que quieras. Así que bueno, nada, obviamente estudié ingeniería, una carrera que me gustó, la hice con mucha dedicación, mucho empeño, y bueno, al regreso me encontré ya con Fabián. ¿En qué año te recibiste? En el 2009, 2010. 2010. Hace 9 años. Hace 9 años, exacto. Así que bueno, cuando regresé de allá lo encontré, como te digo, a Fabián ya bastante involucrado con esto, con lo que es el TC y TC Pista, en ese momento los motores varilleros. Y bueno, nada, obviamente él en charla de común acuerdo me plantea la idea que él tenía de dejar lo que era el taller de calle, como quien dice,
para dedicarse exclusivamente a lo que era la competición. Él me dice qué opinaba y si yo estaba dispuesto como a acompañarlo en todo esto, que a él le interesaba por ahí que forme parte de eso, así que bueno, ahí nos subimos y arranqué con él en todo esto. Me abrí, estábamos trabajando con Fabián y me abrí por mi cuenta, un taller también acá en Saladillo, donde el JP me había ofrecido en ese momento armarle el motor a Guillermo Ortelli, ¿no? Y a Juan Martín Bruno, que estaban dentro de la misma estructura. Fue, creo que, el mejor puntapié que pude tener para arrancar como solista en esto. Pero el más difícil. Y el más difícil. Pero bueno, nada, como siempre dicen, no se hacen buenos marineros en el mar calmo, ¿no? Claro. Y nada, por ahí uno aprende mucho de los grandes, como también lo aprendí al lado de Fabián, ¿no? Porque más allá de haber terminado la carrera y todo, la facultad nos brinda las herramientas para trabajar, pero después hay mucho que hay que saber, con la práctica, hay que saber manejarla. Hay que mover las manos también. Entonces, nada, tuve esa posibilidad y bueno, la verdad no lo dudé, me dio un poco de miedo por a quién íbamos a motorizar, pero la verdad que creo que era la excusa justa para poder dar la vuelta y dar vuelta a la hoja y saltar y empezar a hacer un poco mi historia, ¿no? Para salir debajo del ala, como quien dice, de que nos encaminó un poco también. Y de ahí en más, ¿qué más? De ahí, bueno, terminamos el año con Guillermo, fue un año en lo personal, para mí fue un año bueno, el haber podido resistir dentro del equipo, más allá de que hubo varias batallas y pruebas y contrapruebas internas, que nada, de alguna manera por ahí me afianzaron un poco más y respaldaron un poco más el laburo que uno viene haciendo. Y nada, también te da un poco más de confianza, porque no tenía excusa de que si el motor no andaba por alguien ajeno, no andaba y no andaba por mí. Así que fue una experiencia muy buena. Terminamos un año en el que Guillermo venía de un año en el que no había entrado al playoff. Terminamos entrando en el playoff, no logramos la victoria y no pudimos lograr el campeonato, pero bueno, terminamos relativamente bastante bien posicionados. Juan Martín Bruno a fin de año tuvo un inconveniente económico, como por ahí lo tuvo la mayoría, y tuvo que parar las últimas 3 o 4 paró varias veces. Sí. Exacto. Así que bueno, nada, replanteamos un poco en el parate, el equipo me confirmó la continuidad en ese momento, y bueno, arrancamos el año junto a Guillermo y a Juan Martín, que se iba a sumar a partir de la segunda carrera. Así que nada, se trabajó muy duro todo el verano, pruebas, para siempre intentar mejorar en esto, viste que es una carrera constante contra eso. Y bueno, vamos a la carrera de Viedma. En el corte de año, o sea, las vacaciones, el equipo me había mandado un Dodge de propiedad de Aguirre, que tenía unos inconvenientes, que nada, se venía rompiendo como muy seguido ese motor. Gustavo Lema en ese momento le propone a Gastón, ¿por qué no mandamos un motor a Saladillo? Dáselo a Ezequiel y vemos qué podemos hacer, qué podemos encontrar. Lo armo para la primera carrera, para la de Viedma, pero ese motor obviamente iba de repuesto porque ellos estaban trabajando con otro motorista. Tuve la desgracia ajena o la suerte de que el motor en Viedma de Valentín se rompe y nada, bueno, era el momento de entrar a la cancha. Así que me vinieron a consultar qué opinaba, si quería ponerlo, si no, estaban muy acobardados con muchas roturas consecutivas. Se rompió en San Nicolás, que fue la última, vuelven a romper en la primera y tuvieron como 3 o 4 roturas previas en el año anterior, así que estaban realmente acobardados. Y le dije que sí, que lo pongamos, que no había ningún inconveniente, era una buena carta en lo personal
para poder mostrar lo que se venía haciendo. Así que bueno, fue así que Valentín pusimos el motor y no había ni entrenado. Gira directamente el sábado en el entrenamiento de esos 10 minutos de este nuevo cronograma y funcionó muy bien. Sale a clasificar y quedó quinto, creo, en la clasificación. Con el recargo de las 6 décimas creo que quedó posicionado 18 para la final. Corrió la serie y corrió la final y creo que llegó décimo de esa carrera. Y bueno, y ya para la que viene, muy conforme ellos con el trabajo que habíamos hecho, me confirman como motorista para la carrera de Neuquén. Vamos y es mi primer victoria en el TC. Así que nada, con Valentín se dio toda una avalancha de sucesos que nada, aceleraron un montón de cosas dentro de la marca Dodge, que para lo que es el pueblo y la familia es la trayectoria de todo esto. Yo lograr mi primer triunfo después de un año de trabajo, para mí era genial. Así que bueno, y de ahí seguimos hasta la actualidad. Te hago una pregunta que a lo mejor no sé si podés responderla. No estás más con Ortelli. ¿Qué le pasa a Guillermo? Es triste sabiendo quién es, ¿no? Y qué capacidad tiene. Perdón. Es una pregunta difícil. Yo creo que, si bien no estoy más con Guillermo, es raro lo que está pasando porque el equipo... Para colmo tiene a Aguirre y a Ucera al lado. Tiene dentro de la misma estructura, corrámoslo a Valentín, porque es otra marca. Bueno. Pero dentro de la misma estructura, tiene la misma marca, hoy tiene el mismo motorista y la misma parte técnica. Si bien el ingeniero del auto de pista no es la misma persona, en uno es Brian Kisling y en el otro es Fernando Bula, pero no es la diferencia. Y la realidad no sé lo que pasa, pero en pista tenemos una disparidad por ahí importante. Guillermo se muestra desconforme hace un par de carreras ya, pero el equipo yo creo que viene trabajando para revertir toda esa situación, como lo hice en su momento yo cuando estaba a cargo de los motores de él. Si bien pasa una carrera, funciona bien, pasa otra carrera y por ahí nos falta un poco de motor y bueno, no es que volvemos, lo lavamos y lo mandamos, volvemos a desarmar, seguimos probando, desarrollamos y por ahí en ese afán de probar, en mi poca trayectoria solo en esto, por ahí a veces podés equivocarte. Claro, sí. Pero bueno, uno no lo hace con ese sentido, sino con el de mejorar. Con humildad y resultados, sin abusar de su apellido, Giustosi en su documento y haciendo su propio camino, así se forjan los grandes y en consecuencia así se van marcando a fuego los Giustosi en esta historia del automovilismo, en este caso de Saladillo, encontrando un lugar en el podio de los grandes, en los Posadas, en los Armendáriz y en los Olorticochea. La ruta sigue y nosotros en ella buscando protagonistas, claro, mientras el cuerpo aguante.